mayores traficantes de coca y el negocio eran los chilenos, porque estaban ahí cerca, los chilenos siempre eran muy hábiles, y estaban ahí cerca de Bolivia y de Perú, y los tenían ahí y empezaron a manejar el negocio. Cuando cae el gobierno del presidente Salvador Allende, como todos sabemos que fue apoyado por Estados Unidos, el golpe contra Salvador Allende y su posterior asesinato, Estados Unidos le exigió a Pinochet, compañero y socio de aventura de matar a Pinochet, que tenía que extraditar a los chilenos. Y empezó a extraditar a los chilenos a Estados Unidos. Fue como le dañaron el negocio a los chilenos y de inmediato fue acaparado por los colombianos. Llegaron los colombianos y se apoderaron del negocio. Y hasta hoy, ahora asociados con los mexicanos, son los amos y reyes del negocio del narcotráfico en el mundo, especialmente de la cocaína. En Colombia, en estas regiones, por allá por el año de 1969, 70, 71, empieza a hablarse del tema. Primero se trajeron algunos cultivos a Caquetá y al Putumayo, individuos del Meta, de aquí del departamento del Meta, tuvieron la visión de ir a practicarlo al Guaviare, al Baupés, en esa época todavía era Baupés, y escogieron tristemente un pueblo martirizado como es Miraflores de Guaviare. Allí se produjo la coca más, los cultivos más grandes de coca de Colombia, y la de la mejor calidad. Aquí hay una de esas matas, mata de coca, esta es peruana, pero la que más producía era la boliviana. Era una coca que se producía muy rápidamente, era fácil dijéramos, de quimiquearla, para utilizar un término de producir los químicos, lo podía tener cualquier campesino, el campesino rápidamente se volvieron expertos químicos y daba una cantidad enorme de cocaína, apetecida y al decir de los fumadores muy agradable a la nariz de los fumadores. Por eso Miraflores llegó a ser la población de Colombia que producía la cocaína más fina y pura del mundo, apetecida. En los Estados Unidos preguntaban incluso que si la coca era de Miraflores. Era uno, así como preguntan el petróleo, hay un punto de referencia para saber cuál es el petróleo, hay petróleo tipo tal, así preguntaban si la coca era de Miraflores. Así avanzó, pues inmediatamente que el fenómeno se produjo en esa región, una oleada de personas, de individuos de Meta, centro del país, de Boyacá, mi tierra, especialmente las minas de Cuyo y de Coscuez, cayeron en esas regiones a sembrar, a depredar la selva. Fue así como empezaron a tumbar enormes cantidades de bosque primario para convertir eso en grandes cultivos de coca, y lo consiguieron. Ante una total ausencia del Estado, cuando una persona tumbaba 200 hectáreas de ese bosque primario, nunca fue un funcionario de esa época interna decir, ¿usted para qué está tumbando eso? ¿Y por qué está tumbando 200 hectáreas de bosque primario? Fue absolutamente tolerante, por lo que podemos decir que el gobierno fue tolerante tanto de la producción de la cocaína como de la destrucción ambiental de esas regiones, que hoy están muy fuertemente depredadas. Especialmente en mi departamento, toda vez que llega a carretera, y es fácil encontrar a 6 horas, 7 horas de camino de San José de Arena, todavía selva virgen en la que cualquiera puede ir a poder hacer. O si no, un poquito más cerca, pagando unas 50.000 o 20.000 pesos por hectárea de terreno. Bueno, empieza a avanzar esa situación y los campesinos y los caucheros que estaban en una crisis enorme en el Baupés empezaron a mirar un producto que les daba 5 cosechas al año y producía apenas después de sembrado en 4 meses. Dígame qué producto en Colombia ofrece esas garantías. Producir a los 4 meses y dar 5 cosechas al año. Yo conozco el café, da una cosecha y una mitad ahí pequeñita, pero no conozco un solo producto que en Colombia siquiera dé 3 cultivos al año. La coca da 5. Eso no compite con ella nadie, y aparte de eso, en cada cosecha, para utilizar un término cantito, una merrada de plata, pues los campesinos vieron, aquí está la redención
opción nuestra, y de inmediato se metieron de frente en el negocio, dejaron de ser caucheros, dejaron de ser ganaderos y se metieron de frente en el negocio. Otros se volvieron pequeños empresarios de la coca, se volvieron comercializadores de la coca y empezaron a aliarse con los grandes capos del narcotráfico. Ya tuvimos la presencia del señor Pablo Escobar, del señor Pérez, que si algunos están viendo la novela de Pablo Escobar, ahí nombran el Guaviare, que dice ahí, estos días va a salir. Tristemente esa fue la realidad. Y entonces detrás de eso llegó un ejército de seguridad de los capos y de los patrones. La mayoría eran venidos de las minas de Busco, algunos también el Beta también. Y empezó un tipo a andar con una cantidad de personas pistoladas a su alrededor y bueno, a causar toda una cantidad de actos contra la vida, también los bienes y la honra de las ciudades. Y tenemos que decir tristemente que los organismos de control como la policía y el ejército sucumbieron ante el poder corruptor del narcotráfico. En muchas partes, desde luego que estoy seguro que no era política de ninguna institución, pero muchos ciudadanos de esos vestidos de uniformados se volvieron cómplices de los narcotraficantes, toleraban esas situaciones, ayudaban, simplemente cobraban una paga, cobraban su paga, dijéramos así, por estar viviendo en el territorio de una bonanza. Eso tuvo otras consecuencias. Los pequeños campesinos se volvieron empresarios, hubo mucho comercio, las pequeñas bodegas se convirtieron rápidamente en pueblos y caseríos, y mucho del desarrollo, hay que reconocerlo, del departamento, parte se le debe a la coca. Muchos pueblos que hay en el Guaviare, como La Orilla, como La Carta, como Charlas, como Capricho, como Cachicapo, nacieron con la coca, nacieron por la coca. Y hoy son municipios, algunos de ellos. Eso es una consecuencia de esa bonanza, pero así fue. Los campesinos cogieron platica, empezaron a hacer sus fincas, a traer el ganado, a comprar buen ganado, buenas bestias, buen carro, pero también detrás de eso vino la prostitución a toda marcha. Los campesinos cambiaban a sus dignas señoras por las niñas bonitas que miraban en los hoteles y terminó degradándose completamente la situación de esa región. Hoy la situación no puede ser más peor. Cuando ya el gobierno vio que las organizaciones guerrilleras se tomaron el negocio y sacaron a los narcotraficantes y empezaron primero cobrando un peaje, una vacuna, un gramaje que se llamaban ellos, y después metiéndose completamente en el negocio. Ya no solamente cobrando el gramaje, desplazaron a los compradores, que vulgarmente se les conocía como chichipatos, que eran los que iban y compraban, le traían y acopiaban a los grandes narcotraficantes. Ellos terminaron acopiándose del negocio, acumulando enormes cantidades y poniendo en jaque ya la institucionalidad del país, atacando al Estado. Hasta ese entonces el Estado se dio de cuenta que eso le estaba ocurriendo allá era grave y le paró. Con la ayuda de los Estados Unidos luego vienen las fumigaciones, se producen unas inmensas marchas apoyados por la guerrilla para que los campesinos marcharan a los pueblos y dejaran de fumigar, pero el Estado no hizo caso y arreció. Y eso convirtió al país en una catástrofe, porque estamos prácticamente viviendo, es un conflicto que no ha terminado, fue profundamente alimentado por este factor externo que fuera por ahí. Hoy pedimos al mundo, no como región, que somos azotados por este fenómeno, que creemos que la salida es la despenalización de ese fenómeno. Si se despenaliza y los gobiernos la compran y la comercializan como los licores, y se le quita el incentivo económico y represivo y oculto, es un negocio decae y deja de ser bonanza y deja de ser de interés para ellos. Detrás de eso se dice mucho que los Estados Unidos no permiten, porque eso también alimenta la banca norteamericana. A esta una, mientras que un kilo de coca equivale a 2 millones de pesos, en los Estados Unidos entra valiendo 180 millones de pesos. Y eso alimenta los caudales de la economía norteamericana. Y eso no es fácil.
Por eso los gringos nunca les gusta que se le hable de la legalización. Sorprendidos que el presidente Obama haya dicho por lo menos que vamos a tratar el tema, por lo menos lo va a tratar, por lo menos por primera vez un presidente de Estados Unidos dice que van a abordar el tema. Colombia como país debe liderar esa campaña de despenalización de la droga y seguir el ejemplo de países valerosos como Honduras, como Perú y como Bolivia, que están clamando que la droga se despenalice. Creo que ahí he hecho un pequeño semblanza de este fenómeno, sus consecuencias y lo que nosotros pedimos que es la solución, la despenalización, que queremos buscar consenso y ayuda para que finalmente el gobierno tome la decisión y el mundo nos comprenda que somos unos martirizados de ese fenómeno y algún día podamos despenalizar ese fenómeno y que haya paz en el país. Muchas gracias.